Estamos en el mes de octubre, mes de la Reforma Protestante. Y a propósito de la Reforma Protestante, vamos a meditar en este mes o en las semanas que siguen sobre la importancia de la lectura bíblica y de cómo nosotros debemos repensar la manera como nos relacionamos con las Escrituras. La Reforma Protestante fue muy importante en rescatar la Biblia y ponerla en la mano de la gente. Y nosotros vamos a meditar un poco sobre eso también. Pero tenemos que ser honestos. Tenemos que reconocer que la Biblia ya no está en nuestro cuadro de referencia cultural. Y no solamente lo digo en términos de la sociedad en general, digo entre los mismos cristianos. Y una manera de darse cuenta de que la Biblia ya no es nuestro referente cultural es, por ejemplo, la manera como nosotros nombramos a nuestros hijos. Que nadie se ofenda, aquí cada uno elige el nombre que quiera. Pero cuando uno piensa en un judío, normalmente se asocia con un caballero que se llamará Moisés, Abraham. Un musulmán, Amós. Un musulmán normalmente se va a llamar Mohamed, ¿sí o no? Incluso durante todo el periodo, el gran periodo de la Edad Media, se popularizaron los nombres de los apóstoles, de José, de María, ¿no es verdad? Y eso es nuestra cultura occidental, pero vaya que hace falta más profetas y más reyes, porque la manera como nosotros nombramos a nuestros hijos refleja un cuadro de referencia de lo que nosotros valoramos estéticamente. Y nuestro valor estético está asociado a lo que consumimos. Es por eso que hoy día hay tantos niños por ahí con nombre de Messi. No porque el nombre en sí tenga alguna belleza estética, sino que porque para sus padres ese es un nombre que ganó una importancia a raíz del homenaje. Fíjense que cada nombre y casi todos los nombres de una u otra manera es homenaje a alguien, sea un ancestro, un abuelo o un personaje histórico, o simplemente por una belleza estética que es resultado del contexto en el cual vivimos. El punto es, nosotros no estamos tan mergidos en las Escrituras al punto de encantarnos tanto con estas personas, con esas historias, al punto de proyectar en las siguientes generaciones nombres que hagan homenaje a personas que nosotros reconocemos como grandes. ¿Cuántos niños con el nombre de Jon Snow nacieron después de Game of Thrones? Muchos. A eso voy. La gente queda encantada con un mundo y quiere proyectar eso también en su familia. Pero falta para nosotros estar terriblemente encantados con las Escrituras, al punto de que sepamos, por ejemplo, cuando uno dice, oye, que está ahí como la mula de Balaán. Más de la mitad no sabe quién es Balaán y que tiene su mula. ¿Y cuál es el problema? Y seamos honestos. Aquellos que más o menos saben, si les pedimos ya, busquen la Biblia, ¿dónde está esa historia? Ahí quedamos. Ese es el problema, hermanos. Podemos decir que amamos la Biblia, que la Biblia es hermosa, maravillosa, terriblemente fantástica, pero que ella ya no es nuestro referente cultural. Y tenemos que rescatar la palabra de Dios como nuestro referente cultural para que ella no solamente sea un libro de religión, sino que sea un libro que moldea la manera como pensamos. Para pensar bíblicamente, la Biblia tiene que ser nuestro referente. Y vamos a meditar en estas semanas en el texto que está ahí en el Salmo 119, un texto fantástico para todos nosotros. Y les pido que abran ahí sus Biblias y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Ese texto es un texto muy conocido y ya les explico cómo está organizado. Dice así la palabra de Dios: dichosos los que van por caminos intachables, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que obedecen sus mandatos y de todo corazón lo buscan.
Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus estatutos. No tendré que pasar vergüenza cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con un corazón recto cuando aprenda tus justas leyes. Tus estatutos cumpliré, no me abandones de todo. Este salmo es una elegante construcción elaborada por, no sabemos si fue David o quién fue, por el poeta, el profeta, que celebra la belleza de la palabra de Dios. Como sabemos, un salmo extenso porque es el más extenso de las escrituras, porque constituye un acróstico. ¿Usted sabe qué era un acróstico? Los que fueron niños en la iglesia saben, ¿no es cierto? Tenía que cada uno leía, o en el colegio también, ¿no es cierto? Para cada letra del alfabeto hay un conjunto de 8 versículos y son 22 letras. De manera que tenemos 22 conjuntos de 8 versículos, cada versículo de los 8 inicia con una misma letra. Es hermoso y todo el salmo habla únicamente de la belleza de las escrituras. Ese es el tema. Es un salmo personal, es un salmo profundo, es un salmo emotivo, es un salmo que es a la vez práctico pero también didáctico, es rico teológicamente, poéticamente y pastoralmente. Y el hilo conductor de todo este salmo está en el versículo 97. Cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Ahora, el texto que hemos leído está dividido en 3 partes, porque él comienza hablando en la tercera persona del plural. Dichosos son ellos. Y luego, a la mitad del versículo 4 dice, o se refiere a Dios hablando de la palabra, tú pusiste, ordenaste o estableciste tu palabra. Y termina los versículos 5 a 8 hablando en la primera persona del singular. Y estos versos, esos 8 primeros versículos del Salmo 119, dan como el tono de todo el resto del salmo. Pero el problema con este salmo es que, como es un salmo grande, la gente tira la talla así como que, hoy va a leer todo el salmo. Y por imaginar un salmo tan grande, la gente ya no lee, porque es muy grande. Nos gusta más el 117, que es un versículo, o 2. Pero estos son 190 y tantos versículos, no. Y como que esa talla queda ahí como una barrera para que podamos acercarnos a la belleza de este salmo. Y lo mismo, fíjate que lo mismo sucede con las escrituras. Porque uno pierde la belleza de disfrutar de ella, porque muchas veces dicen, ok, es que es muy grande, muy complicado, no sé por dónde empezar y no sé qué hacer. Y lo que queremos en esa mañana, a partir de este salmo, es hacer un cambio de mentalidad, cambiar nuestra perspectiva y cambiar la manera como pensamos y entendemos las escrituras. La razón por la que nosotros tenemos una relación pobre con las escrituras es nuestra forma de entenderla, nuestra percepción de ella. Entonces tenemos que cambiar, como dicen los gringos, el mindset. Tenemos que cambiar la mentalidad, cambiar la mirada para verla como ella realmente es. Y eso es lo que ese salmo nos permite. Cómo nosotros cambiamos la mentalidad de nuestras vidas con relación a las escrituras. Primeramente, el texto comienza ahí en el versículo 1 con dichosos los que van por caminos intachables. El salmo inicia dejando muy en claro que la Biblia es la fuente de la felicidad. Y eso es lo que vemos en los versículos de 1 a 3. Pero nosotros no creemos en eso. No creemos que la Biblia es la fuente de la felicidad. Porque si creyéramos que la Biblia fuera la fuente de la felicidad, no la leeríamos tampoco. Porque la felicidad es adictiva. Cuando algo nos encanta, lo queremos repetir. Y queremos hacer más veces. Nadie quiere hacer el asado una vez en la vida. Ojalá todas las semanas.
lo que nos encanta, lo que nos hace feliz, lo queremos repetir. Por eso ese es el problema. Decimos, la Biblia es la fuente de la felicidad. Asumimos eso racionalmente, pero no creemos en eso. Pero el texto va a insistir en que sí es así, porque dice bienaventurado. Bienaventurado, una palabra que ustedes conocen, es la misma palabra con la que el autor de los Salmos, o más bien el editor, utilizó en el Salmo primero. El Salmo primero inicia así: bienaventurado el hombre que no se asciende el camino de los malos. Pero también es el inicio de otro sermón, ustedes saben. Jesucristo en su sermón de la montaña inicia su sermón como bienaventurados. ¿Por qué él hace eso? Porque Jesús está exactamente haciendo un eco a los profetas del pasado. Es una forma clásica de introducir una temática dentro de la cultura rabínica, y Jesucristo lo hace también. ¿Qué significa bienaventurado? Es más que dichoso, es más que feliz, es gozar de bienestar en cada área de la vida. Así que nosotros vemos aquí que el dichoso es la persona no meramente que lee la Biblia, pero la persona que la obedece. Porque la observancia de la voluntad de Dios conduce a la felicidad. Ese es el punto. ¿Quieres ser feliz? Haga lo que Dios te diga. Punto. Es simple. Las cosas de Dios no son complejas. Son muy sencillas. Dios creó el ser humano, lo hizo perfecto, maravilloso, lo puso ahí y le dio una única orden. Mira, puede hacer cualquier cosa, menos comer este fruto. Ese, nada más. Él no tenía que estudiar griego y hebreo para descubrir lo que Dios le había ordenado. En su mismo idioma. Él podía haber entendido. Era simplemente obedecer. ¿Ves que es complicado, no es cierto? La felicidad, nosotros huimos a la felicidad por nuestra relutancia en obedecer a Dios. Pero dichoso acá es también aquellos que son intencionalmente y no accidentalmente dedicados a obedecer al Señor. Porque Él dice que son intachables. Intachables es la persona que claramente no tengo cosas de las cuales, o no tiene cosas de las cuales ser acusadas. Son personas que buscan de todo corazón. Son personas que jamás hacen nada malo. Pero aquí ustedes van a decir, pero pastor, ¿quién será este santo que sea intachable, que no hace nada de malo y que de todo corazón busca al Señor? Entiende, hermanos, el Salmo es una poesía. Y la poesía está proyectando a la persona en un ideal. Porque cuando lo hace, lo que él está diciendo es, yo quiero ser así. Y nosotros hacemos eso todo el rato. De repente, por las personas que nosotros seguimos en las redes, los influenciadores, las personas que nos dan opinión, y de repente uno ve a una persona y yo quisiera ser así en esa área de mi vida. Esa persona lo que me dice tiene sentido. Comparto su trayectoria. De repente vemos una persona que ya está más allá de nuestro mismo rubro y decimos, pucha, ojalá cuando sea mayor tenga la trayectoria de esta persona, y nosotros nos inspiramos. Él hace eso acá. Pero apunta a la intencionalidad. No es una persona que está ahí más o menos y que no se importa tanto con la fidelidad al Señor, sino que ha puesto todas sus pilas en eso. Pero ¿qué es felicidad? ¿Qué es esa bienaventuranza? Felicidad está vinculada a esa plenitud original con la cual Dios creó al ser humano. Y aquí vemos el conflicto, porque el salmista está en un conflicto entre esa felicidad que él anhela y la realidad en la cual él vive. ¿Por qué? Porque está en contraste aquí la pureza moral de la perfecta relación con Dios y con su semejante, con la búsqueda personal por felicidad con sus propios medios. Y fíjate que el hecho de comenzar con bienaventurados o con la dicha o con la felicidad no es casual, es intencional. ¿Por qué? Porque la búsqueda por la felicidad es el elemento central en la formación de la cultura. La búsqueda por la felicidad es el elemento central en la construcción de la cultura. Porque las cosas que nosotros hacemos porque pensamos que de alguna u otra manera eso nos hará bien o nos podrá hacernos felices. No felices en el sentido de estar riéndose todo el día,
sino que nosotros nos casamos para buscar en eso una realización, construimos para buscar en eso una realización, trabajamos para buscar en eso una realización, nosotros cuidamos y creamos hijos para encontrar en eso una realización. Todo lo que hacemos, sea las cosas mínimas que compramos para vestir, para comer, los momentos de ocio que tenemos, lo hacemos en búsqueda de la felicidad. Y la felicidad va moldeando nuestra cultura, nuestro consumo, nuestros hábitos, lo que somos. Y el salmista va a mostrar aquí que esa búsqueda humana que es natural, de armonía, ella debe ser orientada hacia donde la armonía realmente está. Y por eso es hermoso lo que dice, porque él dice que la armonía absoluta del ser humano no está dentro de sí mismo, en un autodescubrimiento. No está en una realización externa de logros fantásticos. No está en la conquista de ciudades, de familias o de imperios. La armonía perfecta está simplemente en hacer lo que Dios manda. Y es interesante porque la búsqueda de la felicidad es impulsionada en nuestros corazones por lo que nosotros entendemos que es valioso y bello. Y fíjate que lo que nosotros interpretamos como bello es un símbolo de lo que produce esa felicidad. Cuando yo les mencioné del asado, varios de ustedes se pusieron más felices. Se imaginaron una parrilla. Sintieron el olor, así como, oh, qué rico. Eso es belleza. La belleza de ese momento que uno guarda en el corazón. Y uno atesora eso. Pero ¿cómo eso se transformó en bello para ti? ¿Cómo eso se transforma en un símbolo de la felicidad para uno? Hay elementos culturales, hay elementos emocionales, hay elementos sociales. Pero el punto es, lo que nosotros debemos hacer es resignificar lo que consideramos bello. Resignificar lo que consideramos deseable. Para que podamos resignificar lo que significa felicidad. Nuestro problema es que nuestra definición de felicidad es equivocada. Por eso el texto comienza corrigiendo eso. Pero el dichoso no es el que lee. Dichoso es el que obedece. Porque la verdadera belleza de las Escrituras es que en ellas encontramos la correcta manera de vivir. La Biblia existe para decir cómo debes vivir. Y nosotros tenemos un otro acercamiento a las Escrituras. Estudiamos las Escrituras para saber qué debemos pensar. Pero al fin del día vivimos como nosotros entendemos que es más lógico. Y es interesante porque es lo opuesto a lo que la Biblia nos enseña. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando Jesús fue llevado a los cielos, ¿qué es lo que dijo Jesús por último a sus discípulos? Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enseñando el efecto Mandela, ¿no? Nosotros entendemos así que él dijo, enseñando todas las cosas que les he entregado, ¿no es verdad? Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, enseñándoles a obedecer todas las cosas. Es diferente. Jesús no quería simplemente que hubiera una transmisión de información. Enseñar a practicar algo es más difícil que enseñar o simplemente compartir información. Varios de ustedes son profesores, ustedes saben bastante bien cómo es enseñar a hacer algo, ¿no? Sobre todo los que son profesores de matemática y que de repente uno quiere saltar al tiro para la respuesta final porque miró al vecino, pero exige que tenga ahí toda la construcción del problema, de la ecuación, como se llame. Saber hacer es diferente. Y es ese que hace el que disfruta de la bendición del Señor. Debemos entonces recuperar la belleza de ser ese tipo de gente que Dios ha diseñado. Feliz no es el que tiene la plata sobrando por más que no le haga mal. Feliz no es el que tenga el cuerpo perfecto, producido en gimnasio, no.
El feliz no es aquel que tiene una gran familia con todos sanos y felices. Feliz no es aquel que tiene gran respeto social o gran trayectoria. Feliz es aquel que se esfuerza en hacer únicamente lo que Dios le dice que hacer. Porque solo en Dios está la felicidad. La Biblia es la fuente de la felicidad. Debemos recuperar eso, pero debemos también recuperar la Biblia como fuente de autoridad. El versículo 4 dice: tú has establecido tus preceptos para que se cumplan, más o menos, ¿así? Para que se cumplan fielmente. Nosotros vivimos en una cultura de personas que son adictas a sí mismas. Y en nuestra cultura actual, la gente le cree, incluso los cristianos, la gente le cree más a la opinión del psicólogo que a la opinión del Señor. La gente le cree más en la autoridad del especialista o del profesional que en las Escrituras. Porque hay incluso, sobre todo en los cristianos, un sentimiento de que la Biblia es buena, es maravillosa, pero como que le falta algo, ¿no? No es suficiente. Es insuficiente para lidiar con los problemas de la vida contemporánea. Y eso es claramente un equívoco. El texto dice aquí que Dios es quien establece las Escrituras, Él es el autor, y deja explícito que es en razón de su autoría es que sus mandamientos son obligatorios. La obligatoriedad de las Escrituras está únicamente en la obligatoriedad que estableció aquel que la puso. Ahora, eso va a revelar primeramente cómo funciona la real estructura de poder en el mundo. Nosotros podemos pensar que hay una estructura de poder social donde los ricos, los pobres, los poderosos, los menos poderosos, los feos, los bonitos. No. La real estructura de poder, como vemos por ejemplo ahí en Efesios Pablo hablando, como vemos Jesucristo mismo diciendo, toda autoridad me fue dada, la real estructura de poder es que hay un creador que es en quien parte el queque al fin del día, ¿sí o no? Es Él quien manda, punto. Él tiene todo poder, toda autoridad. Y Él ha dado su ley, ha revelado de sí, para que nosotros pudiéramos conocerle a Él, conocer su voluntad y estar en relación con Él. Por lo tanto, esa revelación no se nos llega a nosotros como una forma de horóscopo canuto, como consejos para una vida mejor, sino que es obligatorio por la misma naturaleza de aquel que lo entrega. Ahora, claramente las Escrituras no se tratan de consejos, no se tratan de opiniones, no se tratan de meras posibilidades. Y más, nosotros tenemos la pésima costumbre de imaginar que las historias del Antiguo Testamento son mayormente para los niños y las tratamos más bien como cuentos ficticios donde cada historia tendrá una aplicación moral, como hacemos con la Cenicienta, con Blancanieves y qué sé yo, David y Goliat. Los ponemos en la misma barca. Consciente o inconscientemente podemos tratar las Escrituras como meramente algo consultivo, posterior, pero no algo obligatorio. Obligatorio no en el sentido solamente de obedecer, pero obligatorio en el sentido de conocer. Y sabemos la importancia que tenemos, por ejemplo, en el mercado laboral, de tener profesionales que pasen por un proceso de formación obligatoria. Imagínate llegar al hospital y el médico le diga, no, es que ese ramo yo no estudié. Yo no sé, así que, pero voy a hacer mi mejor ahora. Seguramente no te lanzarías en un tratamiento así. Hay cosas que son obligatorias y uno espera que el otro sepa, porque es lo mínimo que alguien pudiera saber para ejercer tal profesión. Y lo mismo sucede acá. Lo mínimo que uno necesita saber para ser un ser humano, eso es la Biblia. Ahora, no podemos perder de vista nosotros quiénes somos y con quiénes estamos tratando. Ese es el problema con la autoridad de las Escrituras. Nosotros nos creemos los más grandes del mundo. Queremos decir a Dios y corregir a Dios en sus opiniones y en sus planes. No, Señor, tú no sabes bien. Tú no sabes lo que yo estoy sintiendo.
nosotros que estamos en ese planeta, hace algunas décadas nomás, queremos decir al Creador, que existe desde toda eternidad, que no, es que tú no sabes, porque eso pasa por... Y esa misma arrogancia que muchas veces uno cuando chico se siente más sabio que sus padres y quiere enseñar y quiere con esa arrogancia de que se lo sabe todo, vivir como si lo supiera. Y eso es nuestro problema. Dios es sabio. Dios es más sabio que tú. Dios es más sabio que tu psicólogo. Y Dios es más sabio que tu influenciador. Dios es más sabio que los especialistas, que los panelistas de los matinales. Créeme, Dios es más sabio que ellos. Pero a nosotros nos cuesta creer las Escrituras. Y tenemos una facilidad para creer en gente desconocida, que muchas veces nos manda un mensaje: ganaste un premio, dale clic acá. Y damos clic acá. ¿Por qué hacemos eso? Debemos nosotros recuperar la autoridad de las Escrituras. Él dice que aquel que entiende que la palabra de Dios es obligatoria, se somete a ella totalmente. Porque Dios ha establecido su palabra ¿para qué? Para que se cumpla fielmente. La finalidad de las Escrituras es la formación de un nuevo ser humano formado a la imagen de Cristo. La obligatoriedad de las Escrituras reside en el hecho de que no hay otra alternativa, no hay otra opción, pero más la obligatoriedad de la obediencia está en el hecho de que no solamente es la opción o la situación más adecuada para la existencia humana. Ustedes, por ejemplo, ustedes que manejan, ¿ya tuvieron alguna vez la osadía de no seguir el camino que Waze determinó? ¿Cuántas veces les fue mejor? Yo me acuerdo una vez estaba regresando allá de Reñaca Alto para Viña, ahí, y el Waze me mandaba por un camino muy raro y dije, no voy para... El Waze no sabe nada. Me metí acá, ¡pum! Un taco. El trayecto era de 10 minutos, yo quedé 40. Desde ese día nunca más le digo no a Waze. Waze sabe. Pero Dios sabe más. Y todo el rato Dios nos dice, vaya por acá. Y dice, no, Señor, por aquí es más rápido. Y no es más rápido. Esa arrogancia de quitarle al Señor la autoridad y decir, yo sé lo que hacer de mi vida. No sabes. No sabes ni dónde estás parado. Tenemos que ser conscientes de la hermosura del Señor, porque Él es sabio, Él sabe más. Es obligatorio porque no solamente porque Él manda, porque es ley, es obligatorio porque es el único camino posible, es el mejor camino que hay, es la mejor solución, es la mejor forma. Por lo tanto, cuando Dios da su ley a nosotros, lo que Él está haciendo no es la imposición tiránica de alguien que quiere así, porque sí. Es demostración de amor, es de cariño, es de protección, como un papá que le impide que un niño ponga el dedo en el enchufe y queremos nosotros meter el dedo y pensamos que el papá es malo porque no le deja al niño hacer lo que él quiere. Pero el papá sabe que el niño no sabe lo que está haciendo, pero el niño lo sabe. Es amor, es cuidado. Por lo tanto, someternos a la autoridad de Dios es someternos a su cuidado, a su protección. La palabra de Dios es la manifestación de la gracia de Dios. Y es por eso que cuando nos sometemos a la Biblia, debemos someternos con esa postura: Señor, gracias. Gracias porque yo no sé qué hacer de mi vida, pero en tu palabra tú me dices qué hacer. Yo no quiero, en mi corazón no quiero, tengo una tensión dentro de mí que no quiere hacer lo que tú dices acá. Pero lo haré igual, aunque yo no quiera, porque yo sé que lo que yo quiero me va a ir mal. Yo confío y me someto a tu autoridad. Pero por fin el texto nos guía a revelar la Biblia como un objeto de deseo. La Biblia como un objeto de deseo.
Fíjense que todos nosotros somos movidos por pasiones y por deseos, por impulsos. Nosotros creemos que somos seres racionales, pero nuestra racionalidad solo se manifiesta siendo guiada también por nuestros impulsos y deseos. Y el mundo del marketing sabe y juega con eso, con nuestros impulsos. Sí, ¿verdad? Y no necesitáis nada, pero escuché esa palabra y dice, a lo mejor encuentro algo. Y de repente estáis ahí. No sabía tocar ni un instrumento, pero estáis en una tienda de música, de repente viendo la promoción. No tenía auto, pero estaba viendo ahí las promociones de los neumáticos. ¿Por qué? Somos seres pasionales. Y nosotros debemos entender eso. Debemos ubicar las Escrituras en la esfera de nuestros deseos. Nosotros hemos alejado las Escrituras de la esfera del deseo, la hemos puesto en la esfera de la obligación. Nadie tiene deseo por lechuga, no. Hace bien, es importante, comemos, todo bien. Pero nadie va a un asado porque habrá ensalada ahí para qué. No, la ensalada está ahí por el peso de la conciencia nomás. Y si es una parrillada de los hombres, no hay ensalada. No sé si ustedes saben, pero cuando hacemos nosotros aquí el asado es carne y cuando mucho hay pan para el chorripán. Y ahí nomás. Pero debemos ubicar las Escrituras en la esfera de nuestro deseo. Tiene que ser algo deseable y no solamente necesario e importante. Tratamos las Escrituras como si fuera una dieta. Lo hacemos por obligación y no por placer. Y cuando podemos saltarlas, saltamos felices. Uf, me libré. Y transformamos los mandamientos de Dios en las palabras del nutricionista, que como que viene a luchar. No sé si alguien es nutricionista acá, perdón. Pero muchas veces la relación es así, ¿no? Ningún nutricionista va a decir, cómete papa frita nomás, no hay problema. Y a veces tratamos las Escrituras de esa forma. Por lo tanto, tenemos que reordenar nuestros deseos. Y aquí es interesante porque esa parte final, él ya está hablando en primera persona. Él dice, cuánto deseo afirmar mis caminos. El autor aquí se proyecta hacia el futuro. Todos esos versículos ya está el autor hablando de sí, pero al futuro. Primeramente es sumisión de su voluntad. Él no quiere una obediencia culposa, que es obediencia sin ganas o sin intención de obedecer. Él quiere una obediencia intencional. Yo quiero vivir así. Yo quiero ser esa persona. Me he encantado con la idea de ser la persona que Dios bendice, de ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Me apasiona eso. Estoy luchando para eso. Estoy trabajando para eso. Estoy deseando eso. Ahora él está convencido de la belleza de este nuevo ser que las Escrituras nos enseña. Y él lucha con sus propios anhelos, anhelando ser quien él todavía no es. Por eso él dice, cuánto deseo afirmar mis caminos. Pero después, el versículo 6, él dice, no tendré que pasar vergüenza cuando considere tus mandamientos. Y aquí él destaca la importancia del orgullo de ser fiel al Señor. Ese es un buen orgullo, es la paz mental de que, pucha, qué libertad me da. De que si yo vivo en obediencia al Señor, nadie tendrá algo contra mí de que acusarme. Y qué rico es poder dormir con la conciencia de que yo he hecho todo bien. Y esa paz es la paz que Jesús nos enseña. Esa paz de no ser acusado, de no ser avergonzado por sus obras, es una especie de alegría interna. La alegría de un testimonio inmaculado, de no tener nada que ocultar. Pero también él va apuntando no solamente a ordenar sus deseos, sus pasiones y alegrías, pero mira cómo todo eso conduce a la reordenación de la adoración.
Porque Él dice, te alabaré con un corazón recto cuando aprenda tus justas leyes. Y aquí Él corrige la adoración del corazón. ¿Por qué? Porque un corazón que busca solamente en sí mismo el sentido para su vida, termina al final del día adorando a sí mismo. Y en una cultura que está tan ensimismada, en una cultura que está tan llena de sí, que busca simplemente ser feliz a cualquier precio, que busca simplemente estar bien, que busca simplemente la paz mental dentro de sí misma, esa generación termina por adorarse a sí mismo. Pero aquel que busca la verdadera felicidad fuera de sí, en las Escrituras, en el Señor, no solamente encontrará la verdadera felicidad, sino que también encontrará la verdadera adoración. Porque no hay cómo adorar a Dios sin obedecerle a Él. Esa es la verdadera adoración. Parece que hay una canción de Marcus Witt, ¿no es cierto? Que obedecer es mi verdadera adoración. No sé si es de él, pero está bonita la frase. El Señor corrige nuestra adoración por medio de las Escrituras. Por lo tanto, yo puedo pensar que estoy cantando a Dios, pero muchas veces cuando cantamos incluso nuestros propios cánticos, estoy yo cantando y adorando a mí mismo. Cuando vengo, y espero que en ese espacio sea un espacio de recibir, vengo con una percepción donde que al final del día yo seré el beneficiario. Pero el nombre de eso es culto, y culto tiene el sentido lógico de es algo que es dado a otro, prestado. El ser adorado no eres tú. Y la finalidad del culto no es que te sientas bien, es que Dios sea glorificado. Cuando nuestra vida está reorientada por las Escrituras, incluso nuestra adoración es reorientada. Porque mi felicidad no está dentro de mí. Mi felicidad no está en mi paz interior. Mi felicidad está en vivir en obediencia al Señor, incluso cuando no tenga la paz interior que yo anhelaba, que para mí era símbolo de felicidad. Porque la felicidad es netamente la obediencia. Y yo sé que la angustia que yo experimento durante la obediencia compensará, porque todos sabemos que todo gran logro en la vida se construye a base de mucho esfuerzo y sacrificio. Por lo tanto, yo tengo que pasar por el proceso, y eso es lo que la palabra aquí nos enseña. Y termina con una palabra clara: tus estatutos cumpliré. Una decisión honesta, directa, concreta, pero también es humilde. Porque no es solo un deseo, un antojo, es una postura final. Y dice, tus estatutos cumpliré. Pero también es humilde. ¿Por qué? Porque no pone la fortaleza del cumplimiento de los estatutos solamente en su capacidad moral. Tus estatutos cumpliré. Porque yo sí que soy reformado. Yo sí que soy fiel. No como estos hermanitos que andan por ahí. Yo sí que soy el que hace, el que cumple. Yo cumpliré porque yo soy bacán. Yo cumpliré porque yo me la puedo. No es lo que dice. No me abandones de todo. Señor, yo quiero cumplir. He tomado la decisión de cumplir tu palabra. Pero Señor, tú sabes que a cada momento estoy lidiando con la tentación de dejarte a ti para seguirme a mí mismo. No me abandones. He tomado la decisión de seguirte. He tomado la decisión de obedecerte. Pero vaya que mi corazón no quiere. ¿Tú crees que la lucha que nosotros tenemos a diario para abrir las Escrituras no es una lucha real? Es real. Mi carne, tu carne no quiere la palabra. Satanás no quiere que leas la palabra y seas dominado por ella. Hay una lucha, hay una tensión ahí. Pero el hecho de que la tensión exista no elimina la realidad de que tú debas tomar una decisión concreta y objetiva. Señor, he tomado la decisión de lanzarme en profundizarme, en conocerte a ti. No es un curso, no es un programa, es Dios. Y hermanos, nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que aprender a amar a las Escrituras. ¿Y por qué nosotros no amamos a las Escrituras? Porque posiblemente alguien ha robado el lugar del amor de las Escrituras de nuestro corazón. Y tenemos que identificar quién
¿Y qué ha robado el amor que debiera ser hacia Dios por medio de las Escrituras? A lo mejor fuiste seducido por otros amores, por otros deseos, por otras verdades. Te contentaste con otras respuestas. Pero no podemos olvidar la tensión subyacente en nuestras vidas. Mi carne compite con las Escrituras y debo hacerla callar para escuchar la voz de Dios. Nosotros muchas veces transformamos la Biblia en un trámite burocrático, en una obligación formal, en un ejercicio intelectual complejo y aburrido. Pero ese salmo nos llama al arrepentimiento, para que quebrantados nosotros nos dejemos llevar por la belleza de la palabra. Porque la palabra es la palabra de nuestro Creador, de nuestro Señor, de aquel a quien amamos. En ella escuchamos su voz. No es solo un libro, es un libro poderoso y sobrenatural. En ella experimentamos su abrazo. A veces uno puede pensar, ¿pero qué me va a decir eso con relación a los temas que... Loco, no dudes del poder de la palabra y de la dirección y del alcance de la respuesta que la palabra te pueda dar. Porque la palabra no es solo letras en un papel. Es Dios vivo. Y seguramente quizás más de uno ya se imaginó el día en que se encuentre con su Creador. Imaginen que ustedes sepan que hoy día a las 3 de la tarde ustedes estarán con Cristo. ¿Cómo se sentirían ahora? Quizás más de uno preocupado por la familia, por los hijos, ¿no es cierto? Pero uno estaría así, imaginando, chuta, lo voy a ver. ¿Cómo será su cara? ¿Cómo será su voz? Así como que ese oído escuchará por primera vez su voz. La voz que vemos en los discípulos escuchando. Las mismas manos que ellos vieron después de la resurrección, yo veré en una cuestión de horas. ¡Qué fantástico! Y la expectativa de encontrarse con la persona amada está ahí. A pocos minutos de distancia. Y uno ya se proyecta. ¿Cómo va a ser? Qué hermoso será. Pero hermanos, no tenemos que pasar por esa experiencia casi muerta. Porque la palabra del Señor, por medio del Espíritu Santo, hace la presencia de Jesús aquí. Tengo a Jesús aquí. Escucho su voz. Siento su presencia. Siento su amor, su cuidado, su dirección. Y tenemos nosotros que aprender a entender que por medio del amor a las Escrituras, manifiesto mi amor por Él y de Él por mí. Por lo tanto, hermanos, aprendamos a amar la palabra. Pida a Dios amor por la palabra. Señor, ayúdame a amar tu palabra, amar tu voz, porque ella revela el carácter de Dios. Y el rechazo a las Escrituras es un rechazo al tipo de ser que Dios es. Por lo tanto, Señor, ayúdame a amarte a ti, amar las características tuyas presentes en las Escrituras. Pida al Señor fortaleza para ponerte en ejercicio y conocerla, para que tu vida gire alrededor de ella y que ella no sea simplemente ese minuto que no tienes nunca ahí, que de repente, pucha, que me faltó esa semana. Construya hábitos. No es casualidad que ya en Deuteronomio Moisés haya dicho que la ley debiera estar en los umbrales de las casas. ¿Por qué? Y uno que es así como legalista, es entonces tenemos que poner un versículo en la puerta de la casa. Lo que él está jugando acá es que nosotros construimos hábitos. Y esos hábitos, cuando se consolidan, ellos van construyendo una cultura donde toda la vida es habitada alrededor de estos hábitos que expresan nuestra identidad, quiénes somos, cómo vivimos, qué queremos. Hábitos donde las Escrituras están presentes. Les animo, cuando vengan al culto, traiga su Biblia, la Biblia en papel. Uno dice, no, la Biblia está en el celular.
Pero no trajiste el celular porque la Biblia está ahí. Lo llevas a todos lados. Ese es un símbolo, no solamente por una cuestión práctica, es por un símbolo. Para que yo me diga a mí mismo y para consolidar en mi cerebro esa lógica de que al momento de encuentro con el Señor, yo llevo el símbolo de su carácter en mi vida. Lo tengo. Y ese ejercicio de ojearla, de conectarse con ella a diario, te va a permitir, por medio de la exposición a Dios, ser transformado por Él. Nadie ama las Escrituras de la noche a la mañana. Es una obra progresiva, por medio de hábitos que son construidos. Y mientras esos hábitos y estos símbolos nos vayan educando, ellos también van reflejando lo que deseamos. Si yo quiero ser un hombre formado por la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene que estar presente físicamente, concretamente, prácticamente en mi vida de alguna manera. Tengo que atesorarla, tengo que quererla, tengo que conocerla, tengo que estimarla. Porque al amar las Escrituras amo a mi Señor. Que Dios nos dé de su gracia. Vamos a orar.